Matando y queremos conocer la actualidad de San Esteban de Gormaz y lo vamos a hacer de la mano de su alcaldesa María Luisa Aguilera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Iván. Pues nada, encantados de estar aquí para contaros todo lo que queráis saber de nosotros, que no es poco. Gracias por acercarte y porque es un paseo por la autovía del Duero, que ya la vamos viendo Sí. rematada, algunos tramos, Sí. cada vez, yo que bajo Aranda además, es más fácil ese camino, más corto el recorrido y estamos esperando, ¿no?, como agua de mayo, que abran algunos tramos. ¿Cómo va a influir, ya empezando por estas infraestructuras, cómo va a influir que se vayan abriendo tramos para San Esteban? Yo creo que ir completando todos los tramos que nos unen con la capital nos va a aportar más tranquilidad y más seguridad. No en vano cruzamos por uno de esos puntos negros de la circulación de las carreteras de Soria, ese punto que tantos accidentes acumula y que lamentablemente tan desgraciados en algunos casos, el Temeroso. Y creemos, como decimos, que ir completando tramos nos va a dar rapidez, mayor accesibilidad, porque tenemos que venir sí o sí a la capital y sobre todo yo creo esa tranquilidad de un trayecto que no es fácil y por la longitud del mismo, a veces cuando vienes con una emergencia, créeme que atenderla en el momento Sí, porque además propicio. en San Esteban está esa incorporación que es así un poco delicada, luego también creo para Rejas, para Matanza también hay una serie de incorporaciones, pues lo habitual, ¿no? Y luego también cuando están las obras que hay que seguir las indicaciones, que para algo están, no se puede ni siquiera ir a 90, si te dicen vete a 50, pues hay que intentar Exacto. casi ir a 40, casi ir a 40, Sí, pero ¿no? además de ser un tramo complejo, tiene todo lo que no deseamos nunca en un trayecto. Animales que se pueden salir, determinados adelantamientos que son bastante peligrosos y sobre todo, bueno, esa conexión que necesitamos que sea más rápida y más segura. Es lo único que deseamos. Y lo que decimos, el buen hacer y también creo ir avanzando en estos pequeños tramos, aunque sean kilómetros a kilómetros, vamos avanzando y yo creo que llegamos Sí, a buen puerto. Ventanueva-Santiuste, con el Temeroso en medio, va a ser un gran avance y un gran tramo, yo creo, y un gran alivio para los que recorremos esa zona. Porque San Esteban sí que es verdad que es la provincia de Soria, pero también Ribera del Duero está vinculada también a esa zona burgalesa de la Ribera del Duero, a Aranda de Duero, ¿no? Langa, también se mira mucho a la zona del sur de Burgos. Inevitablemente. De hecho, no es bueno, nada descabellado plantear que la zona de Langa, sobre todo Castillejo, tienen firmados convenios con Aranda de Duero para esos transportes de emergencia y sobre todo porque el tramo es bastante menor que la propia capital de Soria. Nosotros nos sentimos muy vinculados con toda la zona burgalesa por muchos motivos, pero fundamentalmente por algo que ahora estamos demandando mucho, hablando mucho de ello, y es esta Ribera de Duero, esta ruta del vino que tantas alegrías nos está proporcionando y tantos planes conjuntos estamos desarrollando con la capital burgalesa, que para mí en este caso es Aranda de Duero. ¿Qué tal la vendimia, por cierto? Bien, ha sido quizá de menos cantidad, pero la calidad excepcional y yo creo que todo va con un proceso bastante adecuado y disfrutaremos pronto de esos caldos que seguramente nos darán alegrías. Es lo importante y disfrutar también ya sin las restricciones de la pandemia, aunque lo venimos diciendo, hay que tener cuidado porque está subiendo la incidencia, aquí todavía de forma tímida, pero subiendo al fin y al cabo, fruto también de la liberación de esas restricciones. ¿Cómo se ha pasado este periodo tan oscuro en San Esteban de Gormaz? Que lo hablábamos anteriormente, San Esteban de Gormaz no ha dado, por fortuna, grandes titulares. Se cumple esa máxima de no noticias, buenas noticias. Sí, ha sido un periodo muy duro, de una incertidumbre tremenda. Yo creo que ha sido de las sensaciones más duras que me ha tocado vivir como máximo responsable, en este caso presidiendo a un ayuntamiento, y créeme que he vivido momentos de bajón pensando qué era lo que nos estábamos enfrentando y lo vulnerables y solos que nos encontrábamos. Es verdad que la incidencia no ha sido tan elevada, pero hemos tenido bajas y cada una de ellas nos han calado en el ánimo
como si hubieran sido muchísimas más. Pero también es verdad que hemos vivido y, consecuencia de ello, estamos viendo cómo no se recuperan determinados servicios. Hemos perdido un médico en atención primaria, cosa que no podemos entender en nuestro centro de salud. No conseguimos que la atención sea presencial todavía en nuestros pequeños consultorios, y lo más importante, en lo peor de la pandemia, también hubo un intento de retirarnos la ambulancia de soporte vital. Sí, que nos hicimos eco de esta circunstancia. Efectivamente, y eso todavía generó muchísima más inquietud, a la que ya venía propiciada por las malas noticias que el virus nos iba dando casi diariamente. No lo voy a preguntar por aquellos que piensan que la sanidad rural está sobredimensionada. Mejor que no. Que no merece la pena y nos desvía de nuestro objetivo, pero ahí queda esa reivindicación, yo creo que necesaria y compartida con grandes núcleos de comarcas, con pequeños municipios, la atención presencial y sin duda una apuesta por la sanidad rural y la sanidad también de la capital soriana, ¿no? Donde también muestra sus carencias. Hablando del vino, porque el vino es alegría y yo creo que al final marca el carácter de un pueblo como San Esteban de Gormaz. Se está intensificando el trabajo, diferentes vías, apuntaba una como es el enoturismo, ¿no? Exacto. En alza, una tendencia en alza. En alza y en una apuesta que decidida, todos nuestros bodegueros, todas nuestras bodegas están empeñados en seguir ese camino, y creo que bueno, dentro de poco nos van a ofrecer la mejor versión de sí mismos en esos proyectos, que no son pocos, son ahora mismo 4 bodegas las que están implicadas en esos proyectos de enoturismo, y creo que es el valor añadido que dan también a un producto propio que tiene mucho que ver efectivamente con nuestro carácter, con nuestra tierra, con nuestra cultura, pero sobre todo con nuestro patrimonio. Sin duda, hace falta, y yo alguna vez lo he apuntado en algún escrito en el Día de Soria, que esta ribera del Duero soriana se reivindique, tiene las cepas más longevas, lo que es sinónimo bien tratados, con la profesionalidad de los bodegueros, de enólogos y demás, de vinos de alta calidad. Y sin embargo, por momentos, como sucede con buena parte de los atractivos de Soria, ha permanecido ahí oculta, ¿no? En un plano secundario. Qué suerte tuvimos cuando se descubre precisamente que esas pequeñas viñas que no fueron arrancadas, esas viñas centenarias, tenían ese valor añadido que aportar a los vinos que de forma industrial se estaban empezando a hacer. También es verdad que San Esteban desde los años 80 intentó estar y fue pionero junto con aquellos aventureros que iniciaron la denominación de origen y posteriormente hace 15 años la ruta del vino. Todo ello hizo que había que añadir un elemento diferenciador dentro de la ribera, y curiosamente lo teníamos ahí desde hacía siglos. Esas pequeñas viñas que nunca se arrancaron, que no sufrieron de la filoxera, y lamentablemente, bueno, yo creo que a esa margen del río sí que acabó con la zona de Aranda de Duero, que prácticamente aniquiló todo lo que es, de viñedos de esa época había. Bueno, pues todo eso que permaneció en nuestros pequeños valles, en nuestros pequeños viñedos, hoy es un valor añadido a nuestra tierra y una forma de entender el amor y el cuidado de la tierra que están exportando nuestros bodegueros como nadie, y yo creo que nosotros también. Y tienen también esa zona arquitectónica vinculada a la cultura del vino, donde no se trabaja ya de forma productora, o se tiene, ¿no? Como el vino del cubillo se llama, ¿no? El vino del cubillo que hacen los propios vecinos, pero luego esa zona tan visitada como esa Tauta o las propias bodegas históricas de San Esteban de Gormaz, ¿no? El buen hacer de cualquier elemento siempre tiene que tener esa dosis necesaria entre tradición e innovación. Y yo creo que ese es ahora mismo el secreto, y yo creo que es ahí donde está el valor añadido que se está aportando a nuestros vinos, reconocidos ya no solo nacionalmente, sino internacionalmente, y sobre todo ese amor por toda la cultura relacionada con el valor enológico y etnológico de nuestra tradición, que yo creo está descubriendo un pequeño trozo de la provincia como algo muy diferente y, bueno, yo creo que sorprendente para muchos, no solamente sorianos, sino evidentemente muchas personas que nos visitan.
En la zona del plantío, declarada bien de interés cultural no hace mucho, pero también es verdad que ha coincidido con fechas pandémicas, se está poniendo en valor, es un recurso todavía que se puede explotar mucho más, ¿no? Entiendo. Exacto. Y bueno, yo creo que las buenas prácticas que se han ido haciendo en aquella zona, siendo muy poco invasivos, tolerando lo justo de esa innovación y de esa especie de afán por destruir todo lo que nos precede, todo lo contrario, escuchando mucho, haciendo bien y tratando de volver a rescatar una tradición que nos precede y un respeto a esas generaciones que han hecho mucho por preservarlo y por que llegue casi hasta nuestros días inviolable. Y además es un museo al aire libre, ¿no? Un museo vivo, además, porque hay museos que son quietos en el tiempo, sin embargo aquí ves a personas pues, disfrutando, asando sus chuletas, Exacto. bebiendo vino, o sea, disfrutando de lo que es el enclave, ¿no? Muchas veces yo digo que la grandeza de nuestra tierra, que son muchos conjuntos de pequeñas poblaciones, es el paisaje que ha quedado, esos montículos, esas pequeñas bodeguitas, pero ese paisanaje de las personas que todavía están muy vinculadas con ese tipo de bueno, elementos tradicionales y que disfrutan viendo y ofreciendo lo mejor de sí mismos. Y una de las noticias, y ya que acabamos con esta parte vinculada al mundo del vino en los últimos tiempos, ha sido ese ciclo de vitivinicultura de formación profesional, impulsado por la Consejería de Educación. Qué importante llevar esos estudios allí donde va a tener repercusión, demanda en el plano laboral. Si la formación profesional últimamente es un trampolín hacia un puesto de trabajo, pues llevarlo a una zona donde se precisa de esa mano de obra especializada, mejor que mejor, ¿no? Efectivamente, y sobre todo afincando o sobre todo asentando las bases de la educación medioambiental y ese respeto medioambiental que tratamos de, yo creo, de hacer desde todas las administraciones. Para nosotros, que ese producto endógeno, como es el vino, como son nuestras viñas, lleguen al conocimiento, a la docencia, es esencial para seguir trabajando y avanzando, porque creo que hay mucho que aportar y mucho que aprender, pero sobre todo el sentimiento de arraigo y de orgullo a esa tierra y a ese producto que se genera de forma casi exclusiva en esa zona, yo creo que es lo más esencial. Por eso muchas veces hablamos de una cuadratura perfecta y es verdad que ubicar en el entorno rural, en el medio rural, en nuestros pueblos, ciclos de formación profesional vinculados con productos, como te decía antes, muy identificativos de una zona, yo creo que es un acierto y créeme que dentro de poco iremos hablando y los resultados los celebraremos todos. Pues sin duda, porque yo creo que ese ciclo tiene que ir creciendo a medida que también van creciendo las bodegas de la zona y la apuesta por el mundo del vino. Hay vida también más allá del vino, que no parezca lo contrario después de esta entrevista. Hay una vertiente también industrial, empresarial, en San Esteban de Gormaz. Es difícil atraer empresas, yo no sé si se espera o también se trabaja en mantener las que ya hay, ¿no? Porque recientemente en una entrevista en el Día de Soria, un responsable de comisiones obreras nos alertaba, nos anunciaba también un posible ERTE en una de las empresas, y Meguisa Conrac. Supongo que bueno, no hay que alarmar lo necesario porque son procesos a los que se han visto sometidas con total normalidad, fuera de alarmismo, muchas empresas. Sí, se hablaba un poco de esa situación, si continuaba este desabastecimiento de materias que está afectando a todo el sector. Ellos están muy vinculados con el sector del automovilismo y entonces creo que es consecuencia de eso mismo. Pero sí, tenemos que seguir manteniendo lo que ya tenemos, que no es fácil, y para ello, evidentemente, estamos tratando de llevarles todos los servicios que hoy mismo ellos nos demandan como empresas, pero nosotros como ayuntamiento entendemos que son esenciales en cualquier lugar. Esa conectividad que es tan necesaria no llega todavía a los, llamamos polígonos industriales que tenemos por allí, y no puede ser que esté desplegada la fibra ya por todo el pueblo, por todo el
centro urbano y no nos llegue a esos centros de labor, de trabajo y donde realmente es necesaria esa conexión. A partir de ahí hemos hecho una apuesta muy importante por el sector primario. Todavía no hemos llegado a ese nivel de transformación que nos gustaría, pero bueno, vamos avanzando y yo creo que poco a poco también se irán viendo frutos. También tienen ese vivero de empresas, esa política que llamo yo de muchos pocos, pero que permite también la fijación de ese empleo emprendedor que al fin y al cabo da vida al municipio, ¿no? Sí, yo creo que además de alguna manera hay un cambio de tendencia, todavía no es muy sustancial, pero sí que es cierto que hay una mirada más cómplice hacia el mundo rural y bueno, de alguna manera esos emprendedores yo creo que plantean como un posible objetivo la vuelta al pueblo para tratar de buscar o de realizar una actividad que se pretende. Poco a poco se van haciendo cosas, no vamos al ritmo que nos gustaría, porque mientras tanto la sangría poblacional nos va mermando, el envejecimiento de la población también va creando que haya más dificultades y sobre todo la pérdida de la masa joven que bueno, pues es la mano de obra que debería atender esos trabajos. Pero algo está cambiando, las tendencias vamos viendo que sucede algo distinto y bueno, vamos a ver si entre todos somos capaces de sacar. Vive muy buen momento el sector servicios, afortunadamente, excepto, y eso sí que lo lamento, el momento crítico que está viviendo nuestro comercio y nuestra hostelería. Creo que es general, Sí. pero lo siento mucho porque es una forma también de identidad de una sociedad, de un pueblo. Mantener vivas las calles, Y ¿no? esa cohesión social que se creaba también se está perdiendo y creedme que lo lamento sobremanera porque de alguna manera es una pérdida que no sé hacia dónde vamos, pero creaba relaciones sociales muy interesantes y bueno, pues todo lo que supone una pérdida también genera cierta lástima y cierto sentimiento de añoranza por otros tiempos. Sí, sí, sin duda los comercios al final son historia, ¿no?, de los municipios y queremos que sea historia y también presente, ¿no?, Exacto. que no nos dejen. Se habla mucho en los últimos tiempos y de cara al futuro, a 2022, de las ayudas de funcionamiento, fiscalidad diferenciada. Ustedes están en una zona, como hemos venido hablando, cercana a la provincia de Burgos. Esa zona cercana a la provincia de Burgos, esa zona de Burgos que puede incluso verse afectada también en lo negativo, porque si se produce ese descenso del 20% en la cotización, etcétera, etcétera, otras ventajas, pues hay empresas que pueden llegar. ¿Se ve de manera importante esa fiscalidad diferenciada? Pero no puede ser la única medida. Para, de alguna manera, volver a tener una cierta estabilidad en el medio rural, hablo de estabilidad, no de un crecimiento exponencial muy importante, hay que implementar otra serie de medidas que pasan también por el mantenimiento de los servicios, que cada vez se nos está haciendo entender que no es fácil. Yo creo todo lo contrario, es fácil si hay voluntad, pero también evidentemente tenemos que hacer medidas que sean transversales y que vayan ocasionando un ecosistema que permita la ubicación de posibles personas que decidan instalarse en el medio rural. Supongo que en San Esteban de Gormaz, como en otros tantos municipios, problemas para nuevos pobladores de viviendas, ¿no? Fundamental, teniendo encima muchísima vivienda en ruinas, habiendo muchísima vivienda cerrada, lamentablemente adolecemos de ese problema. Presido un grupo de acción local que junto con otros grupos de acción local de Cuenca y Teruel hemos presentado un estudio en la Feria Presura, también en ello se implicó FOES, para tratar de ver un poco cuál es el diagnóstico, que ya prácticamente lo sabemos un poco todos los diagnósticos, pero también las soluciones. Hay que hacer políticas que liberen esos espacios y tratemos de incentivar la despoblación de los centros históricos que progresivamente se han ido abandonando por dificultad para acometer la habitabilidad de los mismos, porque no ofrecían las mismas condiciones que otras zonas de los pueblos y sin embargo ahí tenemos una masa de viviendas que podrían atraer a gente joven que se pueda independizar y sobre todo que sea asequible y accesible. Claro, la gente joven necesita también viviendas habitables, ¿no?
esos Exacto. caserones ni esas Exacto. casas ya, como decía, O cuando pretendemos derruidas. traer a gente y lamentablemente las condiciones de confort, comodidad o simplemente de habitabilidad dejan mucho que desear. Yo creo que el tema de la vivienda, además de muchos otros, es esencial para seguir atrayendo o pretender atraer a gente, está claro. Hablaba de servicios y cuando hablamos de servicios hay que abrir el abanico y hablar también de la seguridad. Recientemente se licitaba la construcción del cuartel de la Guardia Civil y mientras hoy hemos conocido que ha puesto a disposición de la Guardia Civil pues una serie de dotaciones para que en este momento, ¿no?, en el que se acaba la construcción o se inicia, se acaba la construcción, pues puedan prestar un servicio, es vital. Exacto. Nosotros considerábamos que la seguridad en el medio rural, yo creo que en todos, también en el urbano, no vamos a ser evidentemente solamente restrictivos con una parte, es esencial y sentirte muy vulnerable en un lugar hace que la comodidad de vivir que estábamos diciendo ahora no sea tanta. Necesitamos de esa seguridad, de la certeza de que alguien nos cuida cuando nadie parece que nos lo hace y bueno, fue una de las apuestas que hicimos hace ya muchos años. Hemos escrito muchas peticiones y entendíamos que las condiciones que el actual acuartelamiento tenía no ofrecían tampoco para los agentes que allí están destacados, bueno, pues las condiciones idóneas de trabajo. Es una reivindicación, consideramos que es necesario, tenemos uno de los municipios junto con Arcos de Jalón más extensos de la provincia de Soria y entendemos que es uno de los servicios esenciales y vitales para vivir en el medio rural. Y sí, nosotros, ayuntamientos, ofrecemos todas las facilidades. Yo creo que es una dinámica de todos los lugares, pero, cómo no, tenemos que aportar para que efectivamente esas infraestructuras puedan llegar. Bien, hemos empezado hablando también de turismo vinculado al mundo del vino y también hay que hacerlo de ese turismo también vinculado al medio natural y a uno de los grandes recursos como es el río Duero en San Esteban de Gormaz, ¿no?, con ese circuito de aguas Sí. bravas. Anda que no lo ha luchado usted, ¿eh? Sí, y de hecho creo que estamos casi en solitario, nosotros seguimos haciendo. Muchas veces os lo he dicho, piano, piano, seguimos avanzando y poquito a poco vamos acondicionando toda aquella zona y bueno, todo el mundo va viendo con sorpresa cómo se llega. Nuestras necesidades, como también digo muchas veces, son muchas. Las decepciones que llevo durante las legislaturas también son muchas, porque aquí parece que todo el mundo quiere entrar a ponerse la medalla, pero luego nadie realmente aporta. Pues ahí estamos nosotros tratando de sacarlo adelante y bueno, ahora lo presentamos también en este plan de sostenibilidad turística en destino, con yo creo, un plan muy bien armado de recuperación medioambiental para el municipio de San Esteban, que incluye gran parte de sus núcleos de población anexos. Y bueno, pues la buena noticia es que ese plan avanza, llegará al Ministerio y vamos a ver si recibimos esos fondos europeos tan deseados por tantos. Nosotros también nos incluimos y efectivamente en esa recuperación medioambiental, en esa gestión que queremos hacer medioambiental de nuestro municipio, entra esa versión también lúdico y deportiva de la explotación de un recurso que lo tenemos ahí y lo podemos llevar a cabo. Porque allí tienen frontón, equipos históricos allí de frontón, el motocross, piragüismo, las aguas sí. bravas. Hay diversidad, ¿no?, también de Sí, materia deportiva. Este viernes, Iván, recogemos precisamente un premio que nos hace el Consejo Superior de Deportes en Madrid por esa actividad que llevamos a cabo, por diferente, es distinta, y bueno, por la constancia. Porque si algo no nos gana nadie, de verdad, creedme, que es ¿no?, ser constantes y aunque tenga mayor o menor repercusión, ahí estamos. Y sobre todo con una oferta deportiva bastante heterogénea que de alguna manera, bueno, vamos poniendo nuestra pincelada y nuestro puntito de tesón para que continúe y ojalá continúe mucho tiempo. Así que, bueno, ahí nos veremos con muchos grandes. Sin duda. Y ahí estará un pequeño pueblo de la provincia de Soria que ha demostrado que hace las cosas, por lo menos, con corazón.
Con orgullo, eso es, y con orgullo y trabajo también se lleva año a año, aunque estos últimos años no ha podido ser, ese mercado medieval. Y lo digo porque llegado el momento en el que se suele celebrar el mercado medieval, si uno entra en las redes sociales vinculadas a San Esteban de Gormaz, Sí. hay muchas personas que lo recuerdan. Sí. Qué pena, otro año la pandemia nos ha privado, y ver los comentarios, Sí. y hay un cariño especial a lo que yo creo que es una fiesta genuina, ¿no? Genuina en San Esteban de Gormaz, que ha enraizado muy bien, porque luego ya son muchos los pueblos y ciudades, capitales que celebran su mercado medieval. Y a veces eso yo creo que se ha desvirtuado mucho y unos Exacto. han copiado a otros, pero como el de Ayllón, como el de San Esteban de Gormaz, hay algunos ahí por la zona que enraizaron en su momento y casi fueron pioneros, ¿no? Sí. Y la verdad que se echa de menos llegado el verano. Muchísimo. Lo echamos de menos tremendamente, además, porque yo creo que era un punto de encuentro y de autenticidad que cada vez lo tenemos más a gala. Son ya casi 25 años y de alguna manera cuando algo se asienta tanto es porque hay algo. Y yo creo que es el respeto con el que tratamos un mercado medieval en una villa que precisamente tiene ese pasado medieval. Haberlo alargado hasta nuestro rico patrimonio patrimonial, yo creo que ha sido un acierto, y el ir acercando a la gente hacia nuestro pasado, bueno, pues de alguna manera le dota de esa autenticidad que todos deseábamos. No nos inventamos nada, todo está ya creado. San Miguel y el Ribero y nuestra, bueno, yo creo, cantidad de atalayas islámicas que tenemos alrededor, o los restos de nuestro castillo, son parte de nuestro pasado que en esta época de mercado medieval lo ponemos más en valor que nunca. Y esa convivencia que fue necesaria en la época entre cristianos, moros y judíos, yo creo que es un poco lo que le da esa autenticidad, al margen de algunas cosas que evidentemente yo creo que hay que poner en valor. El que casi la gente, casi todo el mundo de San Esteban se vista y de alguna manera trate de revitalizar un poquito ese mercado es digno de tener en cuenta, y yo creo que ese es el valor añadido también que tiene este mercado. Sí, la implicación, ¿no?, de sus gentes, ya digo yo que lo echan de menos, lo echamos de menos porque al final es un lugar donde es agradable ir, y yo creo que volverá este año con más fuerza y más ganas y sin perder esa esencia. Y para que vean los aires festivos también de San Esteban de Gormaz, que ya no pierde ocasión, ahora que vamos retomando la libertad y la normalidad, recientemente, ¿no? Esos aires de dulzaina que ha congregado ahí en torno a un instrumento tradicional de nuestra Castilla rural. Exacto. Mucho estamos apostando por lo auténtico, por lo que es nuestro, por lo que es nuestra tradición, y bueno, poder hacer esta nueva edición, este nuevo certamen, que ha sido un éxito, porque yo creo que lo hemos vivido especialmente por las circunstancias lamentables que nos precedían, pues ha sido un fin de semana espléndido, y yo creo que se asienta en el calendario de muchos grupos que ya quieren volver y nos comentan que esto nos pone también en el mapa de una tradición oral que se viene transmitiendo desde hace siglos, y yo creo que merece la pena apostar por ello y seguir. Fue tremendo, y si yo lo dije, si el primer evento que llevamos a cabo de forma multitudinaria nos trae estos aires de dulzaina, qué afortunados somos. Me gustó muchísimo, lo disfrutamos. Pues eso es, yo creo que refleja la idiosincrasia y las ganas y el empuje también de todo el territorio. Trabajar en torno al vino, hablaremos próximamente de esa Feria del Vino organizada por la asociación también, o impulsada, ¿no?, en colaboración con la Asociación de Bodegas de Viñas Viejas, que nombre tan bonito, ¿no?, y tan elocuente. O sea que les daremos también buenas noticias de San Esteban de Gormaz. Y ya una última pregunta, ha habido de todo en este tiempo, ¿qué balance hace de su periplo en el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, teniendo en cuenta de que habrá habido muchos momentos buenos y otros difíciles, como todos los alcaldes han pasado? Yo creo que en términos generales el balance es bueno, es positivo.
El equipo de gobierno que me honro en presidir tenemos proyecto, el proyecto se está asentando y sobre todo hay algo que sobrepasa todo, el cariño que tú tienes a tu pueblo, el afán de que tu pueblo mejore y sobre todo continúe, supera todos los sinsabores que muchas veces te puedes llevar. Para mí, siempre que emprendo un reto vital y una apuesta personal y política como es esta, ha sido, creedme, una de las mejores cosas que he podido hacer en mi vida y no me han faltado sinsabores y en este año especialmente, todos lo sabéis, pero pese a todo el balance es positivo y sigo animando a que nos sigan apoyando porque realmente, de verdad, merece la pena. Pues sin duda, porque si se está es para algo, para estar por estar, ¿verdad? Exacto. Alcaldesa. La política es el arte de hacer, está claro. María Luisa Aguilera, muchísimas gracias, nos encanta verla con ese ánimo, ver cómo poco a poco ya también San Esteban recupera su vida, su tradicional vida, alegría, ¿no? Vinculada a actos festivos que además nos divierten a todos y además yo creo que encuentran un área geográfica próxima en Soria, pero también próxima en Aranda de Duero y en esos pueblos de la Ribera del Duero. Es de alguna manera capital de la Ribera del Duero soriana y yo creo que vamos a dar, a partir de ahora que volvamos a la normalidad, muy buenas noticias en torno a San Esteban de Gormaz. Nos ha encantado tenerla esta noche aquí y bajaremos próximamente por San Esteban de Gormaz para compartir buenos momentos, seguro, con los vecinos. Cómo no. Muchísimas gracias por hacernos este hueco y en el que podamos contarnos lo que nosotros estamos viviendo y sobre todo cómo lo estamos viviendo. De verdad que se agradece porque creo que esto es la mejor ventana abierta para que nos conozcan un poquito más. Muchas gracias. A vosotros.